Keller Dover, un hombre que reza para lo mejor, pero se prepara para lo peor. El detective Loki, un policía cerebral que nunca ha dejado un caso sin resolver. So he's selfish and eccentric. Cuando dos niñas son secuestradas, nos toca ver cuál método es más efectivo. That's what my dad says. And the deer. La emoción o la razón. Yeah, our view's parked over on Fairmount. No, you take a look at him. You seen these girls? Con un final apropiado e inolvidable. Prisoners, prisioneros. A continuación, polas repetibles. Bienvenidos a Las Repetibles. Si les gusta repetirse sus películas favoritas y conocer más sobre ellas, este es el podcast para ustedes. Me llamo Alfredo Clark y soy su amigo y anfitrión. En este episodio les traigo un thriller poderoso, atractivo, meticulosamente detallado, que cuenta con actuaciones excepcionales y que también está presentado de forma muy inteligente e intelectual a pesar de su pesada temática. Esta es una inquietante y hermosa producción que cuenta con las actuaciones principales de dos grandes actores y un elenco secundario de excelente categoría y que fácilmente considero como una de las mejores películas que he visto en los últimos 15 años. Estoy hablando de Prisoners, o como le llamaron en español, Prisioneros, Intriga o La Sospecha, con las actuaciones de Hugh Jackman como Keller Dover, Jake Gyllenhaal como el detective Loki, Viola Davis como Nancy Birch, Terrence Howard como Franklin Birch, Paul Dano como Alex Jones, Melissa Leo como Holly Jones y Maria Bello como Grace Dover. Dirigida por Denis Villeneuve, fue estrenada el 20 de septiembre del 2013 con un presupuesto de $46 millones, logrando recaudar más de 122 millones en taquilla. Perdió en la única categoría en la que fue nominada para un Oscar, por mejor fotografía para el gran Roger Deakins. Actualmente ocupa la posición número 157 del ranking de las 250 mejores películas de todos los tiempos de la página imdb.com con un rating de 8.2 sobre 10, luego de haber recibido más de 813,000 votos por parte de los usuarios de dicha página. Mientras que en el tomatómetro de Rotten Tomatoes cuenta con un rating del 81% por parte de los críticos profesionales y del 87% por parte del público general. La primera vez que vi Prisioneros fue en formato digital en una tarde de domingo de esas lluviosas. Soy muy fanático del trabajo de Jake Gyllenhaal y me parece que Hugh Jackman ha tenido algunos buenos momentos. Entonces me senté a verla sin saber qué esperar, pues no conocía nada sobre el director. Después de verla, me encantó. Despertó algo en mí que no había sentido en mucho tiempo al ver una película por primera vez. Me sentí asfixiado, preocupado, emocionado y, para ser sincero, bastante tenso por descubrir cuál sería el desenlace. Me tuvo al borde de mi asiento de principio a fin. Me la he visto unas 5 o 6 veces y auguro que vendrán muchas más con el pasar de los años. Las actuaciones del elenco en general y la premisa de lo que haríamos si estuviéramos en el lugar de los personajes hacen de esta película una joya en el género de los thrillers. Si les gusta el contenido, apoyen el podcast dándole like, suscribiéndose y compartiendo este video en sus redes sociales. Es la manera más fácil y rápida de hacerles saber a YouTube que vale la pena ver este canal y además es totalmente gratis. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cuando publico nuevos videos. También pueden ir al canal de Las Repetibles aquí en YouTube para chequear las listas de reproducción, donde seguramente encontrarán contenido que será de su agrado. Para escuchar la versión de audio del podcast la pueden encontrar por Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y Google Podcasts. Pueden seguir a Las Repetibles por Instagram, Facebook y X para mantenerse al día con el canal y poder interactuar conmigo y hacer solicitudes sobre las películas que les gustaría que analice. Prisioneros nos presenta un sorprendente estudio sobre la religión. Este es un thriller psicológico rico y complejo que profundiza en temas de moralidad, fe y la condición humana.
Uno de los aspectos más convincentes de la película es el uso del simbolismo religioso que impregna la narrativa y agrega capas de significado a las acciones de los personajes y la progresión de la historia. Desde el principio, la película establece un fuerte trasfondo religioso, ya que comienza con Keller Dover recitando el Padre Nuestro mientras está de cacería con su hijo. Este momento no solo establece un tono de solemnidad y fe, sino que también presenta las devotas creencias cristianas de Keller. La oración se convierte en un motivo recurrente a lo largo de la película, que simboliza la confianza de Keller en su fe en tiempos de crisis. La cruz es un símbolo destacado en Prisioneros y aparece en diversas formas a lo largo de la película. Representa el sufrimiento, el sacrificio y la redención, temas centrales de la narrativa. El automóvil y la casa de Keller tienen cruces expuestas, lo que enfatiza su origen cristiano y el papel que juega la religión en su vida familiar. Finalmente, Holly Jones encarna el tema de la fe corrupta. Su historia de fondo revela que ella y su esposo tuvieron un hijo que murió, lo que los llevó a convertirse en guerreros contra Dios al secuestrar niños y someter a sus padres a un sufrimiento insoportable. Las acciones de Holly son una retorcida inversión de la fe religiosa, donde ella se ve a sí misma como un agente del caos en lugar de la salvación. La cruz, el laberinto y el uso de la oración son símbolos potentes que reflejan las luchas internas de los personajes y las cuestiones más amplias de moralidad y espiritualidad. A través, entonces, de personajes como Keller Dover y Holly Jones, la película examina la naturaleza de la fe como fuente de fortaleza y catalizador potencial de acciones destructivas. Esencialmente, desde el momento en que se produce el secuestro de las dos niñas, cada personaje de Prisionero se convierte en una especie de prisionero de sus propias circunstancias particulares. Keller Dover es quizás el prisionero retratado más destacadamente en la película. El secuestro de su hija Anna lo atrapa en un ciclo implacable de desesperación y venganza. Keller se convierte en prisionero de su propia mente, consumido por la necesidad de encontrar a su hija a cualquier precio. Esta desesperación nubla su juicio y lo lleva a cometer actos moralmente cuestionables, como secuestrar y torturar a Alex Jones. Al ser el hombre de la casa, se considera como el protector de su familia, y su esposa ayuda a ubicarlo en esa prisión psicológica al expresarle que se siente decepcionada de él por no haber cumplido con su rol de protector. Como cristiano devoto, Keller también se enfrenta al conflicto entre su fe y sus acciones. Su lucha interna con la ética de su vigilantismo crea una prisión moral, donde está constantemente en guerra con su conciencia. El detective Loki es otro personaje que se encuentra prisionero de sus circunstancias y demonios internos. Como detective, Loki tiene el deber de resolver el caso y encontrar a las chicas desaparecidas. Este deber lo lleva a una búsqueda incesante de la justicia, a menudo a expensas de su propio bienestar. La dedicación de Loki para resolver el caso se convierte en una obsesión, atrapándolo en un ciclo de frustración y determinación. Su incapacidad para resolver rápidamente el caso le genera presión y estrés. Alex Jones, por su parte, es la representación más literal de un prisionero en la película. Sospechoso de estar involucrado en el secuestro, Alex es secuestrado y torturado por Keller Dover. Keller lo mantiene cautivo en un baño oculto, sometido a tortura física y psicológica. Este encarcelamiento literal es la manifestación más directa del título de la película. Debido a sus deficiencias cognitivas, Alex ya está mentalmente confinado, incapaz de comprender o articular completamente sus pensamientos. Esto hace que su situación sea aún más trágica, ya que no puede defenderse ni explicar su inocencia de forma eficaz. El trauma infligido por Keller atrapa aún más a Alex en un estado de miedo e impotencia, lo que agrava más aún su ya frágil estado mental. También tenemos a Grace Dover, la madre de Anna y esposa de Keller, que se vuelve prisionera del pánico y se refugia en el consumo de drogas para afrontar la situación del secuestro. Franklin y Nancy Birch, los padres de la otra niña secuestrada, Joy, experimentan su propia forma de encarcelamiento debido al miedo y la complicidad moral de saber lo que Keller le está haciendo a Alex. Holly Jones, la antagonista de la película, es prisionera de su propio pasado y de un retorcido sentido de dolor y venganza. Por último, pero no menos importante, Anna Dover y Joy Birch, las niñas secuestradas, representan las prisioneras más vulnerables y obvias de la película. En el centro de este intenso thriller psicológico está Keller Dover, un personaje complejo y polarizador. Las acciones y motivaciones de Keller lo convierten en un héroe incomprendido y subestimado. Keller no es un héroe tradicional, no encarna la calma estoica de un protagonista clásico. Al contrario, es crudo,
visceral, emocional y profundamente imperfecto. Esto hace que su heroísmo sea más realista e identificable. El viaje de Keller no se trata del triunfo del bien sobre el mal, sino de la lucha moralmente ambigua para salvar a su hija. Uno de los aspectos más polémicos del personaje de Keller Dover es su recurso al vigilantismo. Cuando la policía libera al principal sospechoso, Alex Jones, por falta de pruebas, Keller toma el asunto en sus propias manos. Secuestra a Alex creyendo que tiene la clave para encontrar a su hija y lo somete a brutales interrogatorios y tortura. Si bien estas acciones son éticas y legalmente indefendibles, resaltan la desesperación de Keller y el instinto primario de proteger a su familia. En una situación en la que se siente completamente impotente y defraudado por el sistema legal, el vigilantismo de Keller se presenta como una reacción defectuosa pero comprensible. Esta ambigüedad moral desafía a la audiencia a lidiar con los límites éticos de la justicia y hasta dónde se puede llegar para salvar a un ser querido. Los detractores y haters del personaje de Keller Dover expresan que sus acciones fueron en vano, afirmando que castigó a una víctima inocente y no logró nada al final, pues todo el mérito fue de Loki, quien termina salvando a su hija Anna. Yo en lo personal tiendo a estar en completo desacuerdo con esa percepción, ya que Holly Jones declaró claramente en la película que se sentía sola sin Alex en la casa, quien obviamente había sido secuestrado por Keller, y que por eso sacó a las niñas del escondite debajo del auto y las llevó dentro de la casa para tener algo de compañía. Esto le dio la oportunidad a Joey de escapar, lo que trajo como consecuencia la llegada de Keller a casa de Holly Jones al final. De igual forma, la única razón por la que Loki regresa a la casa de Holly Jones para la confrontación final entre ambos fue para informarle que había encontrado a Alex en la casa del padre de Keller. Entonces, aunque no fue de forma directa o como él lo hubiera querido, las acciones de Keller Dover sí tuvieron influencia en el hecho de que Anna y Joey salieran, al menos físicamente ilesas, del secuestro y pudieran regresar a casa. Para concluir, aunque se trataba de alguien mentalmente inestable, Keller tenía razón en cuanto a que Alex Jones sabía lo que había pasado con las dos niñas. De hecho, fue Alex quien las secuestró, llevándolas a dar un paseo y se las entregó a Holly Jones. Ella misma lo confesó. Entonces no era una víctima tan inocente al final, pues sabía dónde estaban las niñas y decidió no hablar. Bueno, pasando ahora a las mejores escenas, esta película tiene unas escenas fantásticas, pero las he reducido a algunas cuantas. Vamos a empezar primero con la escena del secuestro. Esta escena marca el tono de toda la película. Establece una sensación de presentimiento y tensión inmediata. Hace que la película nos muestre cómo hay un paso efectivo de una serena reunión familiar a un escenario de pesadilla, atrayendo a la audiencia desde el principio. Otra escena memorable es la confrontación entre Keller y Alex afuera del precinto de policía. Esta escena marca la transformación de Keller de un padre desesperado a un justiciero dispuesto a cruzar líneas morales y legales para encontrar a su hija. También nos siembra la duda de que Alex pudo haber sido el secuestrador por lo que le dijo a Keller. Más que una escena, es toda una secuencia y me refiero a la trama de Loki con Bob Taylor, cuando lo ve en la vigía con las velas, seguido por el descubrimiento de las serpientes en su casa y el interrogatorio en la estación de policía que termina con Bob Taylor suicidándose. Es trágico porque luego nos damos cuenta o averiguamos de que Bob Taylor también ha sido una víctima. Cuando Keller confronta a Loki al darse cuenta que lo está siguiendo, es un gran intercambio entre ambos protagonistas, realmente una escena que muestra las capacidades de ambos actores. Pienso que Loki, al enfocarse tanto en Keller y Keller después le hace el reclamo, sí pierde algo de tiempo. Pero también me parece que era un poco justificado porque él sí sospechaba que Keller le había hecho algo a Alex Jones. Entonces, la ambigüedad que tiene la escena y cómo los actores la interpretan fantásticamente bien la convierte, digamos, en una escena excepcional. La escena casi al final cuando Loki deduce que Holly Jones es la secuestradora, estando en su casa cuando ve la fotografía del esposo de Holly con el collar del laberinto. Entonces tienen el tiroteo y luego la carrera de Loki contra el tiempo para salvar a Anna llevándola al hospital. Son minutos de mucha tensión. Es una escena fantástica y esta película tiene algo que me gustó mucho y es como no nos tienen que mostrar el desenlace de todas las escenas, sino que a veces que hay como un fade to black, se va, digamos, a oscuro y no nos tienen que mostrar a los médicos salvándole la vida a Anna, no nos tienen que mostrar cuando Grace y Anna entonces se reúnen y lo emotivo de ese encuentro, no, ya sabemos
entonces que Loki salvó a Anna. Finalmente, el gran final, el ambiguo final, con Loki escuchando el silbido de Keller. Es un tema porque realmente lo deja abierto. Uno no sabe entonces si Loki pudo rescatar a Keller o si no lo pudo hacer, pero pienso que los que hemos visto la película, hemos conocido al personaje de Loki, sabemos lo minucioso que es, sabemos lo inteligente que es. Se puede deducir que al final Loki encuentra a Keller y lo salva. Pasando ahora a los mejores diálogos, los thrillers psicológicos usualmente no nos ofrecen o no son el tipo de películas que nos ofrecen el mejor material para una categoría como esta, pero este nos da algunas y se las voy a compartir. Primero, Keller Dover en dos instancias dice o enuncia diálogos que son similares pero que tienen una connotación diferente. Prepárate para lo peor, pero espera lo mejor. Y luego dice, reza por lo mejor, pero prepárate para lo peor. Entonces, son grandes líneas realmente. Nos dicen mucho sobre el personaje y también, dentro de todo, son buenos consejos de vida. Alex Jones, susurrándole a Keller afuera del precinto de policía, no lloraron hasta que las dejé. Como mencioné anteriormente, esta línea fue la que abrió un total espectro de posibilidades y nos hizo dudar sobre la inocencia de Alex, porque ahí él había admitido entonces que sí había estado con las niñas. Y luego Holly Jones le admite a Keller Dover que Alex las había llevado a un paseo y que después se las entregó a ellas. Otra línea muy buena en esta película que nos dice algo sobre la motivación del antagonista de Holly Jones cuando dice, hacer desaparecer a los niños es la guerra que libramos contra Dios, hablando de ella y su esposo. Es realmente aterrador y nos dice mucho sobre los personajes de ella y de su esposo también. Eran, pero pésimas, pésimas personas, muy malas personas. Finalmente, algunas líneas que le dice Keller Dover a Franklin Birch cuando lleva a Franklin a la casa de su padre y Franklin se entera y ve que Keller ha secuestrado a Alex Jones y tiene toda la intención de torturar. Keller le dice a Franklin, le hacemos daño hasta que hable o ellas van a morir. ¿Cierto? Luego le dice, esa es la decisión que debes tomar. Yo ya tomé mi decisión. Y al final, él ya no es una persona, hablando de Alex Jones. Dejó de serlo cuando se llevó a nuestras hijas. Ahí nos dice todo lo que tenemos que saber sobre el personaje de Keller Dover y la decisión que tomó para poder rescatar a su hija. Pasando a la categoría de qué tal este otro casting, encontré algunas opciones interesantes que ni yo mismo conocía y se las quiero compartir. Primero que todo, Ryan Gosling audicionó para el papel del detective Loki, pero Denis Villeneuve, el director, ya le había ofrecido el papel a Jake Gyllenhaal, pues habían trabajado juntos en la película Enemy, Enemigos Idénticos del mismo año. Prisioneros se estrenó primero, sí, pero Enemy fue filmada antes que Prisioneros. Gosling y Villeneuve trabajarían juntos después en Blade Runner 2049. Se había pensado en Mark Wahlberg en el papel de Keller Dover y Christian Bale como Loki bajo la dirección de Bryan Singer. Buen elenco y un buen director, pero ambos actores pasaron, no quisieron hacer el proyecto debido a que habían actuado juntos recientemente en ese momento en la película The Fighter, El Peleador del 2010, por la cual Christian Bale ganó un Oscar como mejor actor secundario. Interesante también que Timothée Chalamet audicionó para los papeles de Alex Jones y Bob Taylor, pero era demasiado joven para ambos roles. Finalmente, Jessica Chastain fue considerada para el rol de Grace Dover, la esposa de Keller, pero Villeneuve optó por irse con María Bello para el papel. Pasando a quién fue el robaescenas, pues para mí, David Dastmalchian, un actor que ya había ganado en otra categoría de, ¿cómo es que se llama ese actor? En una película diferente, si no me equivoco, había sido El Caballero de la Noche en ese episodio. Haciendo el papel aquí de Bob Taylor, nos ofreció la combinación perfecta de ser espeluznante o creepy, ¿sí? Luego pasó a lucir confundido y hasta inocente. Nos llevó a una montaña rusa de emociones en la que nos sentimos curiosos por saber quién es, para luego odiarlo y al final sentir lástima por su personaje. Para lograr hacer todo eso en el poco tiempo que estuvo en pantalla,
realmente nos ofreció una gran actuación y por eso fue el robo. Prisoners es un gran thriller, me encanta, me fascina, me lo voy a repetir muchas veces más, pero tiene algunas cositas que me molestan y se las quiero compartir. Primero, el hecho de que nadie más escuchara cuando Alex Jones le dijo a Keller que no lloraron hasta que las dejé afuera del precinto de policía. Sé que lo dijo casi susurrando, pero había personas justo al lado de Keller que pudieron haberlo escuchado también. Entonces siempre me ha molestado eso de que nadie siquiera lo viera moviendo la boca o pudiera decir, oye, sí le dijo algo. Otra cosa que me molesta en demasía es el personaje de María Bello como Grace Dover, la esposa de Keller. No solamente se desmorona apenas secuestran a su hija, sino que se vuelve totalmente inútil, tomando drogas, lamentándose y llorando todo el día en la casa. Y encima entonces le echar culpa a Keller por lo que pasó. Realmente es un personaje que cae muy, muy mal y cuando me la repito no puedo ni verla. Otra cosita que me molesta es que me pareció un poco de Deus Ex Machina, o sea que salió de la nada esta solución, la trama de Loki yendo a las casas de los ex convictos depredadores sexuales y que fuera a dar a la casa del padre Don, quien casualmente tenía el cadáver del esposo de Holly Jones en el sótano con el collar del laberinto a plena vista. Entonces todo esto ayudó a que Loki también pudiera como ir armando el caso. Otra cosa es el hecho de que Keller llegara a casa de Holly Jones ya sabiendo que ella era la secuestradora y que no tomara las medidas preventivas y se expusiera a que ella le tomara la ventaja al darle la espalda. Entonces precisamente lo que sucedió, ella sacó una pistola y lo sometió. Entonces es frustrante ver esa escena y hasta enfurece. A mí me da muchísima rabia cuando veo esa escena porque un tipo tan prevenido, tan preparado como Keller Dover llega a la casa y se expone de esa manera. Primero que todo es poco creíble y segundo hace que me hierva la sangre. Finalmente, lo que más me molesta de Prisoners es lo siguiente. Sabemos que Keller estaba consciente en el hoyo debajo del auto cuando Loki llega a la casa de Holly Jones para el confrontamiento final. Entonces la pregunta que yo siempre me he hecho es, ¿por qué no gritó o hizo algún tipo de ruido para que Loki lo escuchara y lo pudiera sacar? Igualmente, después cuando estuvieron todos los policías que seguramente tuvieron que haber llegado a la casa de Holly Jones para recolectar pruebas, recoger su cuerpo y todas las evidencias, antes, digamos, de lo que vimos al final, ¿por qué ahí Keller no aprovechó, hizo algún tipo de ruido y ya tenía el silbato? Me imagino que estaba en mucho mejores condiciones que al final. Entonces siempre me ha molestado eso. No tenía ningún tipo de sentido que Keller no tratara de hacer ningún ruido sabiendo que había personas ahí. Pasando a quién ganó la película, esta fue una de las instancias más difíciles para elegir al ganador de la película, debido a que hay tres claros candidatos. Primero, Hugh Jackman ofrece la que es quizás la mejor actuación de su carrera gracias a que su personaje de Keller Dover es uno de los más complejos. Habrá algunas personas que dirán que en algunas películas haciendo el papel de The Wolverine lo hizo mejor, pero para mí esta es su mejor interpretación. Segundo, Jake Gyllenhaal, como siempre, cumple a cabalidad con su papel y ofrece una memorable interpretación como el detective Loki. Finalmente, Denis Villeneuve también puede ser considerado, pues es uno de los mejores directores de los últimos 15 años. Pero creo que no le alcanza, pues este fue como su primer film en tierras estadounidenses. Entonces apenas estaba mojándose los pies. Tomando todo esto en cuenta, entonces para mí el ganador de la película fue Hugh Jackman, pues es la figura más predominante y el personaje que más queda resonando con la audiencia mucho después de haber terminado de ver. Prisioneros es un thriller para adultos. No se adapta al mínimo común denominador. No evita hacer preguntas difíciles y abordar cuestiones incómodas. No tiene miedo de generar una respuesta emocional, pero no manipula a la audiencia para conseguirlo. Sobre todo, no le preocupa la frustración que pueda surgir de un final no concluyente. En los años transcurridos desde su estreno, Prisoners se ha convertido en el thriller policial por excelencia. Ofrece de todo, desde cine de alto nivel hasta actuaciones que definen carreras. ¿Qué la hace mejor que otras cintas con temáticas similares? Estudia implacablemente el impacto que tiene el secuestro en las distintas personas involucradas. Cada actuación es trágicamente convincente. Denis Villeneuve ha hecho la película que quería y, sorprendentemente, desafía muchos de los principios de Hollywood sobre lo que constituye agradar al público. Las películas poderosas suelen ser desconcertantes y Prisioneros no es una excepción. Por eso se le dedicó un episodio aquí, en Las Repetibles,
Gracias por acompañarme. Los espero en el próximo episodio de Las Repetibles. ¿Por qué? Porque hay películas para ver y disfrutar una y otra vez.